Bienvenidos a Justicia Global, el podcast donde exploramos los grandes debates del derecho internacional. Hoy hablaremos de un caso emblemático que revela tanto el poder como las limitaciones de las empresas transnacionales en el derecho internacional. Chevron versus Ecuador. Así es, Nicolás. En este caso no solo es una disputa sobre responsabilidad ambiental, sino que también plantea preguntas claves sobre la relación entre estados, corporaciones y el derecho internacional. Entonces, ¿hasta qué punto las empresas transnacionales están sujetas a leyes internacionales y pueden ser realmente consideradas responsables cuando afectan comunidades enteras? Para entender la importancia de este caso, repasemos los hechos. Durante los años 70 y 80, la petrolera Texaco, adquirida más tarde por Chevron, operó en la región amazónica de Ecuador. Durante su tiempo en el país, se le acusó de descargar más de 60.000 millones de litros de desechos tóxicos en ríos y suelos de la zona, afectando directamente a las comunidades indígenas y campesinas de la región. Y bueno, Nicolás, mira que como resultado de esto, en 1993, un grupo de comunidades indígenas ecuatorianas demandó a la empresa Texaco en Estados Unidos, alegando que la contaminación había causado enfermedades, daños al ecosistema y destrucción de formas de vida tradicionales. Sin embargo, Chevron logró que el caso se trasladara a Ecuador, argumentando que la justicia ecuatoriana era competente para esta situación. 2011, tras años de litigios, un tribunal ecuatoriano condenó a Chevron a pagar $9.500 millones por daños ambientales. Pero en lugar de cumplir con la sentencia, la compañía alegó que el proceso estaba lleno de irregularidades y corrupción y llevó el caso a un tribunal de arbitraje internacional amparado en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos. Y mis queridos oyentes, en este momento es donde la historia da un giro inesperado. En 2018, el Tribunal de Arbitraje falló a favor de Chevron, declarando que Ecuador debía anular la sentencia en su contra y que el país había violado sus obligaciones internacionales. Ahora, ¿qué nos dice este caso sobre las empresas transnacionales en el derecho internacional? Este caso es un ejemplo perfecto de cómo las empresas transnacionales pueden aprovechar los mecanismos legales internacionales para proteger sus intereses, incluso cuando enfrentan condenas por daños ambientales o violaciones de derechos humanos. Así es, mi querido Nicolás. Vamos a ver 3 puntos clave que nos deja este caso sobre las empresas transnacionales en el derecho internacional. Bueno, como primer punto encontramos la falta de mecanismos internacionales para responsabilizar a estas empresas. Las empresas transnacionales no son sujetos plenos de derecho internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que por más que busquemos la forma de demandarlas ante la Corte Internacional de Justicia o ante tribunales internacionales de derechos humanos, no vamos a encontrar cómo hacerlo. Segundo, el uso de tratados de inversión para protegerse. El arbitraje internacional fue diseñado para proteger a inversionistas de expropiaciones arbitrarias, pero en la práctica lastimosamente se ha convertido en una herramienta poderosa para que las corporaciones desafíen sentencias nacionales. Y tercero, el desequilibrio que generan entre estados y corporaciones. Mientras que los estados están obligados siempre a cumplir las decisiones de tribunales internacionales, las empresas no tienen esas mismas obligaciones. En este caso, como lo pudimos evidenciar, Ecuador tenía la obligación de acatar el fallo del Tribunal de Arbitraje y Chevron no tenía ninguna obligación legal para remediar la contaminación en la Amazonía. Esto de verdad es una falta completa de igualdad. En otras palabras, las empresas transnacionales pueden operar en un vacío legal, donde pueden desafiar a los estados sin estar realmente sometidas a las mismas reglas. Nicolás, pero entonces, ¿este problema tiene solución o no tiene solución? Una gran pregunta, Paul. Actualmente existen 2 propuestas principales para regular mejor a las empresas transnacionales. La primera es un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos. Desde el 2014, la ONU está trabajando en un tratado que obligaría a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos y el medio ambiente. Este tratado permitiría que las víctimas de abusos puedan demandar directamente a las empresas en cortes internacionales. Y la segunda son las reformas en los mecanismos de arbitraje internacional. Algunos expertos proponen que los tribunales de arbitraje de inversión no puedan ser utilizados para anular decisiones judiciales nacionales, especialmente en casos de derechos humanos y medio ambiente. Sin embargo, estas propuestas enfrentan fuertes oposiciones de países y empresas poderosas que ven estos cambios como una amenaza a la inversión extranjera. Por supuesto, Nicolás, y ahí llegamos al gran dilema.
¿Cómo equilibramos las necesidades de atraer inversión extranjera sin permitir que las corporaciones escapen de su responsabilidad? El caso Chevron versus Ecuador es un claro ejemplo de cómo las empresas transnacionales pueden desafiar la justicia nacional y usar el derecho internacional para protegerse. Exacto, Nicolás. Mientras que no existan mecanismos efectivos para responsabilizar a estas empresas, los casos de daños ambientales y violaciones de derechos humanos seguirán ocurriendo con mucha normalidad y, lastimosamente, con pocas consecuencias reales para estas corporaciones. Verdaderamente inaceptable. Gracias por acompañarnos en este episodio de Justicia Global. ¿Crees que debería haber más regulación para las transnacionales? Déjanos tu opinión en redes sociales y nos escuchamos en el próximo episodio.